Hola, buenas tardes. Estamos iniciando con la primera jornada de divulgación del quehacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión, el grupo de profesores que me acompañan, la doctora Cristina Tapia Muro, la doctora Sujin Lim, la doctora María Gabriela Gildo de la Cruz, pertenecen a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Francisco Javier Aaron Abejas, de la Facultad de Economía de la misma Universidad de Colima. Este esfuerzo de divulgación de lo que hacemos en la facultad, de la investigación que realizamos y de las aportaciones que podamos tener tanto para el fortalecimiento del perfil de nuestros estudiantes, tanto como para el conocimiento público, nos ha convocado a organizar estas jornadas. En esta primera instancia deseamos trabajar en dos momentos. Por un lado, el grupo de profesores que acompaña al programa de Administración Pública y de Ciencia Política, en el que están incluidos los doctores José Manuel de la Mora, la doctora Alejandra Chávez, el doctor Enrique Chaires, que son de la misma Facultad de Ciencias Políticas, y los que ya mencionaba que están acompañando el programa de Relaciones Internacionales de la misma facultad. En esta ocasión deseamos compartir un proyecto nacional e internacional que tiene como objetivo analizar las trayectorias de cooperación de tres grandes países asiáticos: China, Japón y Corea del Sur, a fin de entender sus intereses, estrategias y procesos de institucionalización, así como los diferentes actores que interfieren, que participan en todos los procesos de la cooperación al desarrollo, así como los impactos de sus programas en países en desarrollo en el mismo continente asiático, en el africano y en el latinoamericano, y por supuesto en México. Vamos a entender en este proyecto a la cooperación internacional para el desarrollo como una tarea compleja y que ha generado muchos debates y contradicciones entre el compromiso solidario de quienes tienen aquellos que aún no alcanzan un desarrollo estable y el interés real que se esconde atrás de todos los programas de cooperación de los grandes donadores. Los tres grandes donadores que nos convocan esta vez, como decía, China, Japón y Corea del Sur, son, digamos, muy importantes en el sentido de encontrarse ahí un donador tradicional, como lo es Japón, un donador fuerte, pero que aún podría llamarse emergente, como Corea del Sur, y por supuesto, un donador que es muy particular, ¿no? Un donador que se sigue asumiendo como un país en vías de desarrollo y que por su participación está en la posibilidad de cambiar los principios y las directrices del régimen mismo de cooperación internacional para el desarrollo. Hemos propuesto conceptos importantes que van a guiar este proyecto para el análisis. Básicamente tenemos interés nacional, tenemos instituciones, tenemos actores que están jugando un papel importante en el quehacer, en el desempeño de estos tres países, y por supuesto atrás, pero no menos importante, podemos incluir el concepto de poder, ¿no? El poder que tienen los donadores en este sentido. El proyecto está planteado a la luz de los intereses de los investigadores que están aquí convocados. De quienes están presentes se suman además la profesora doctora Raquel León de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctor Carlos Milani de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Ellos nos están acompañando y, como decía, en esta oportunidad deseamos divulgar este quehacer para compartir y tender puentes
entre los profesores, con los estudiantes, pero con la comunidad eh, que en algún momento tenga la oportunidad de ver estos videos. Sin más, le cedo el uso de la voz a la doctora Cristina Tapia para que nos comparta los avances de lo que ha estado realizando. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctora Romero. Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto estar aquí y bueno, yo les voy a platicar, comentar un poquito sobre una de las partes que estamos desarrollando en este proyecto que comentaba la doctora, que tiene que ver justamente con el papel de la sociedad civil en la cooperación internacional para el desarrollo. Sin embargo, bueno, en este proyecto estamos interesados en analizar la o la forma en la que la sociedad civil en estos procesos de cooperación dar este tipo de recursos a otros países. Y bueno, nos vamos a concentrar en el caso de Japón, pero sobre todo en realidad es el caso de la sociedad civil global, en el sentido de que no nada más vamos a analizar las acciones de Japón en torno a un caso que se denomina caso Pro Sabana, sino la forma en la que la sociedad civil japonesa se asoció o apoyó las demandas de la sociedad civil de Mozambique y la sociedad civil de Brasil. Les platico un poquito. Bueno, resulta que, bueno, básicamente por ahí de los 70s, ¿no? Hubo un proyecto denominado PRODECER, que era un proyecto de desarrollo con el gobierno de Brasil, del gobierno japonés respecto al gobierno de Brasil. Y bueno, pues la idea era apoyar cierta región, ¿no? Y sin embargo, bueno, a partir de diferentes autoras y autores, pues se ha observado cómo esta fue la forma en la que Japón trató de enfrentar su dependencia alimentaria y diversificar sus importaciones de soya. Entonces, sabemos que Japón utiliza la ayuda oficial al desarrollo como un elemento muchas veces para abrir paso a la inversión y bueno, en este caso, ProSabana no es la excepción. ProSabana es el nombre de este proyecto de cooperación triangular. Esta idea de cooperación triangular quiere decir que colaboraron Japón y Brasil para dar cooperación a Mozambique. Es un proyecto que se lanzó en el 2009 y bueno, la idea era desarrollar cierta parte de hectáreas al norte de Mozambique, ¿no? Y transformarlas en cultivos de soya, maíz y caña de azúcar. Sin embargo, lo que ocurrió en este proyecto es que en 2012 la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique pues se pronuncia fuertemente en contra del proyecto y critica este modelo de desarrollo dirigido por Japón, ¿no? En Brasil en los años 80. Entonces, ante esta reacción de la sociedad civil de Mozambique, bueno, pues también hay una reacción de la sociedad civil de Brasil y la sociedad civil de Japón. ¿Qué implica esto? Bueno, que a partir justamente de esta situación, pues empezamos a observar una dinámica en donde tanto la sociedad civil japonesa como la sociedad civil brasileña empiezan a presionar a sus respectivos gobiernos para que puedan tomar en cuenta la opinión y las demandas de la sociedad civil de Mozambique, ¿no? Entonces, a partir de esto surge una serie de comunicaciones, ¿no? En el caso de Japón, bueno, desde los 90, las organizaciones no gubernamentales tienen un canal directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, a partir de esa dinámica, bueno, pues las organizaciones japonesas incluyen el proyecto de ProSabana en este esquema de diálogo en el año 2012. Para el 2013 se da un diálogo en tres partes, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, las ONGs de Japón y la Agencia de Cooperación Japonesa. Y bueno, también ahí se observa, ¿no?, cómo hay una reacción de la Agencia de Cooperación Japonesa para tratar como de minimizar un poco las críticas hechas por la sociedad civil de Mozambique y tratar, ¿no?, de apelar a que se estaba trabajando con otras células de la sociedad civil, etcétera, para poder darle continuidad al proyecto. Sin embargo, bueno, esto no ocurrió así porque la sociedad civil japonesa siguió, digamos, en su crítica, siguió representando los intereses de la sociedad civil de Mozambique y en el 2013 le entregan una carta abierta al ministro japonés donde solicitan que detengan el proyecto, ¿no?
Y bueno, esta carta está firmada por sociedad civil de los 3 países que he mencionado ya. Y bueno, a partir de esto, desde el 2013 se viene dando una serie de elementos, una serie de situaciones en donde lo que observamos es justamente cómo la sociedad civil de Japón, de Brasil y Mozambique colaboran para un objetivo común, que sería detener este proyecto de ProSabana en beneficio de los campesinos de Mozambique. ¿Por qué estudiar esto desde las relaciones internacionales o por qué esto es importante? Bueno, esto es fundamental porque nos permite, uno, observar la importancia que tiene la voz de nosotros como ciudadanas y ciudadanos organizados y cómo esto puede repercutir fuertemente en el desarrollo de la sociedad a la cual pertenecemos. De ahí que sea vital darnos cuenta del alcance que tiene cómo unirnos a estos colectivos puede definitivamente marcar una diferencia en la dinámica, no solamente de lo que ocurre en un lugar cercano, sino también de lo que ocurre en otros países. El proyecto retoma justamente este esquema, estas acciones, y el proyecto está interesado en observar cuáles fueron las acciones de la sociedad civil, tanto japonesa como brasileña y de Mozambique, para detener este proyecto de ProSabana y sobre todo cómo es que esta sociedad civil de diferentes países se comunica, se fortalece entre sí y bueno, digamos que es un ejemplo de lo que podemos denominar sociedad civil global organizada. Eso es todo. Muchas gracias. Definitivamente, como la doctora Katia lo menciona, conocer lo que estamos haciendo puede ayudarnos a comprender muchas de las acciones, conceptos que son importantes en las relaciones internacionales, pero también nos ayuda a entender la importancia de la cooperación y la importancia que tenemos como ciudadanos para levantar la voz y defender espacios y derechos en contra de los intereses de aquellos que lo están imponiendo a través de estrategias que pretenden ser muy nobles, ¿no? En este caso, la cooperación que pretende incentivar el desarrollo en aquellos países que han estado vulnerados o que tienen condiciones mínimas para alcanzar sus planes de desarrollo. A continuación, el doctor Francisco Javier Haro trabaja el tema de China. Adelante, por favor. Gracias, doctora. La parte de la investigación que yo abordo en el marco de este proyecto es la cooperación de China. Es muy importante este momento desde la perspectiva de las relaciones internacionales, no solamente por el enfrentamiento creciente entre Estados Unidos, que es una parte, entre Estados Unidos y China, que es una parte de la historia, sino desde mi perspectiva, pues lo más importante es lo que hace China al respecto. Digamos que cada una de estas partes, Estados Unidos por un lado, China por el otro, hacen lo que tienen que hacer. Es decir, Estados Unidos trata de mantenerse como el gran poder global, como el hegemón, y no está dispuesto a ceder un espacio a otro país, a otro estado, y por otro lado China, que busca precisamente ocupar un espacio en condiciones de igualdad con Estados Unidos y reformular, redibujar el sistema internacional, lo cual no es fácil, sobre todo si pensamos en lo difícil que sería o qué significa hacer esto de manera pacífica. China es una potencia global con muchas limitantes aún. No creo que sea el momento todavía de que China esté en posición para desplazar a Estados Unidos. Eso es inimaginable ahora. Pero sí está en la posición para disputar espacios, para ganar lugares en el sistema internacional.
Y en ese sentido es una potencia global multidimensional, es decir, los chinos hacen muchas cosas al mismo tiempo en muchas partes del mundo, cosa que no todo el mundo puede hacer. ¿Por qué? Pues porque requiere dinero, requiere otro tipo de recursos materiales, requiere un discurso político, una planeación, en fin, requiere muchas cosas que no todos los estados poseen. Al mismo tiempo que, por ejemplo, se apodera de espacios en el Mar del Sur de China, pues invierte en Grecia, invierte en Europa del Este, invierte en el sur de Asia, en puntos estratégicos como puertos, por ejemplo, tanto en Grecia como en el sur de Asia. Compra institutos de investigación completos o los financia, importa materias primas de todo el mundo, en fin, toda una serie de cosas que hace al mismo tiempo. Y un aspecto muy importante de dentro de todo este panorama es el de la cooperación, ¿sí? China, para decirlo de manera correcta, precisa, la República Popular China, que como ustedes saben fue fundada en octubre de 1949, casi desde el principio empezó a donar, sí, empezó a ayudar a otros países, pero al mismo tiempo empezó a recibir ayuda, ¿sí? Entonces desde su nacimiento, empieza a hacer ambas cosas, aprovechar los recursos que empiezan a fluir, no sé, desde Europa del Norte, pero ayudar de manera muy importante, primero que nada, a lo que hoy es Corea del Norte en el conflicto de 1950-1953, y por supuesto a países africanos. Hasta el último momento, es decir, todavía entrado el siglo XXI, los chinos se resistieron a dejar de recibir ayuda de algunos países europeos y del propio Japón. O sea, fueron encuentros muy ríspidos porque los chinos pues no querían dejar de recibir esa ayuda que les llegaba de diferentes países, pero ellos pues donaban cada vez más. Entonces la ayuda para China en ambos sentidos tiene una gran importancia. Y ahora pues es un país que dona, ¿sí? Que ayuda de diferentes maneras, como una potencia que lo hace con condicionamientos, aunque aparentemente no existan, lo hace para tener votos en Naciones Unidas, para tener votos en los organismos internacionales. No es algo que se haga pues por el simple hecho de ayudar, ¿no? Tiene una lógica del poder. Hoy también, a partir de 2020, con la pandemia, lo que tenemos pues es toda la ayuda relacionada con el COVID, ¿sí? Las vacunas, mascarillas, equipo médico, dinero en efectivo, en fin, toda una serie de aspectos en los cuales China ha desplegado una gran campaña de relaciones públicas, ayudando incluso a los europeos, ya no digamos a América Latina y a África. Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes y más interesantes para estudiar hoy en día respecto a China, es su política de cooperación. Sí, que tiene también muchos aspectos. Uno de ellos es al interior del Estado, al interior del gobierno, hacer que la maquinaria de la cooperación y de la ayuda funcione de manera institucional, que no esté tan desordenada, ¿sí? Bueno, pues de nuevo, desde los años 50 hasta hace relativamente poco, era muy desordenada la ayuda, no existía una instancia central
que hiciera, que se encargara pues de estas políticas, hoy existe. Eso no quiere decir que esta anarquía relativa haya dejado de existir, sí, pero se ha minimizado. Y en ese sentido, pues, desde el aspecto institucional, las políticas de cooperación chinas se parecen cada vez más a las políticas de cooperación de otros países. Entonces, ahora hay que prestar mucha atención a lo que hace China en materia de cooperación, ver las particularidades, ver las similitudes que tiene otros países, y el dinero de China se va a incrementar año con año por dos razones principales. Una, porque cada vez les sobra más dinero. Si una de las razones por las cuales los países ricos ayudan es porque tienen dinero relativamente de sobra y no saben qué hacer con él. Es parte del ciclo económico. Si hay que meter ese dinero a la economía de diferentes maneras. Y la otra razón, pues porque es una fuente de poder, la cooperación y la ayuda. En ese sentido, pues lo que me enfoco en esta parte pequeña del proyecto, pues es entender esto, cómo funciona la ayuda china, cómo se hace, por qué se hace, a dónde se hace. Entonces, pues vamos, el proyecto, no solamente en lo que a mí me corresponde, sino a mis colegas, pues está tomando una forma más acabada y por lo pronto me quedaré ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Haro por compartirnos la experiencia de China. Por supuesto, como él lo menciona, la cooperación internacional al desarrollo se ha convertido en un tema para explorar y entender el quehacer de muchos países. Y sí, efectivamente, no es una acción altruista, es una acción que esconde intereses, que por supuesto no lo dan de forma gratuita, que siempre están esperando, siempre están buscando algo en aquellos países en donde o con los que cooperan. Ahora cedemos la voz a la doctora Sujin Lima. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. De mi parte, apenas estoy como involucrando en este proyecto con el tema de cooperación internacional. De mi parte, voy a enfocar más de parte de la República de Corea. Mencionó, como sea, doctora María Elena, como para iniciar este evento, esta sesión, Corea tiene un perfil muy distinto. También ahorita el doctor Francisco Averaro también mencionó el caso de China como siendo receptor y donante también. Corea muy obviamente fue una parte del receptor fuerte de cooperación internacional desde la década de 50 del siglo XX, después la guerra entre ambos Coreas, todos saben, yo creo. Aquel momento, más o menos como 2 décadas, fue un receptor, uno de los receptores muy fuerte. Y desde apenas como década de 70 del siglo XX, en base de esta como donación de cooperación internacional, pudo lograr desarrollo económico y luego ya siguiente década, digo 1980, se convierte muy dinámicamente desde como un país receptor hacia un país donador muy dinámicamente. Sin embargo, siempre entre la sociedad coreana hay un acuerdo muy claro. ¿Por qué tenemos que donar? ¿Por qué tenemos que participar en cooperación internacional? La respuesta es muy obvia, muy clara. ¿Por qué? Fuimos receptor de esta cooperación internacional. Mediante de esas, ahorita estamos como tal y cual en este momento. Entonces, en caso de la República de Corea, hay un acuerdo muy fundamental, muy fuertes. Tenemos que participar dinámicamente en esta actividad cooperación internacional, en el rubro de tecnología hoy en día, en el rubro de educación, también después de COVID, en el rubro de salud muy fuertemente.
De mi parte, lo que quiero aportar dentro de este proyecto es para revisar una trayectoria histórica desde 1950 como siendo receptor muy fuertes entre los países del mundo y cómo se convierte como donador desde, como digo, década 80 y luego cómo arranca su desarrollo dentro de CID, Cooperación Internacional para el Desarrollo, más fuertemente desde 1990 y luego siglo XXI, primera década hasta segunda década, ya estamos entrando a tercera década. ¿Cómo ha desarrollado regionalmente? Primero, ¿cómo está cubriendo parte de los países en el continente de África, continente de Asia, continente de América? Claro que sí, una parte del continente de Europa, juntando casos y casos. Y luego, en base de estos, quiero dar un enfoque. ¿Cómo está cambiando características de cooperación internacional de este país, la República de Corea? ¿Por qué ha cambiado? Se ve una tendencia de cambios. ¿Cómo se hace? ¿A qué parte enfoca más? ¿A tecnología, a educación, a otra parte, como digo, salud, etcétera, 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 hasta como defensa nacional también va muchos apoyo a esta parte? Entonces voy a enfocar a estos. Hoy en día, Corea del Sur, digo, República de Corea, tiene una agencia muy reconocida, se llama KOICA, Korea International Cooperation Agency, es la agencia de cooperación internacional de Corea. En México también hay, en donde sea, haya embajada de la República de Corea, siempre está juntos esta agencia, se llama KOICA por su sigla en inglés. Y también voy a ver esta distribución de COICAS cronológicamente, es cómo se desarrolla regionalmente o como históricamente, también geográficamente e históricamente. Y también participa muy dinámicamente ayuda oficial para el desarrollo, como AOD en varios países. En base de esas, tal vez yo, como espero que yo pueda sacar algunas características distintas de parte de la República de Corea comparándose que otros países. Yo creo que más o menos tengo este plan dentro de este esquemas de cooperación internacional participando en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lin. Como ella lo menciona, ella está iniciando, se está incorporando en este proyecto y su objetivo es dar como una visión del desarrollo de la cooperación coreana. Sería importante en este caso hacer énfasis, por ejemplo, en la institucionalización, es decir, el nacimiento de COICA, los principios que sigue, etcétera. Sería muy interesante. Cedemos la voz a la doctora Gabriela Gildo. Adelante. Sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias por atender esta convocatoria que nos lleva a presentar justamente lo que está trabajando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de sus cuerpos académicos y sobre todo también el trabajo de redes, que es algo muy importante, ¿no? Que este tipo de proyectos también convergen redes académicas de carácter nacional e internacional. Bueno, al inicio ya lo señalaba la doctora Romero, mi intervención o mi participación dentro del proyecto es tratar de ubicar los principales conceptos que se van a desarrollar a lo largo del trabajo. Antes de ello, de estos grandes temas, grandes conceptos que tienen que ver con la sociedad, la cooperación, la política, el interés nacional, etcétera, que convergen en estos tres países, pues también nos estamos refiriendo a una región, a la región Asia-Pacífico, que tiene sus dinámicas, que tiene sus formas, sus comportamientos y que también nos están mostrando una lógica que tienen, sobre todo lo que ya han señalado mis compañeros, frente a la cómo atendieron la pandemia. Creo que ese es un elemento que está posibilitando
ver a estos temas que son conceptos de otras formas y que me gustaría a mí partir de diferentes aspectos. Primero, quisiera tomar o retomar los objetivos de desarrollo sostenibles porque estos me permiten mirar primero cómo estas categorías grandes que tienen todo un bagaje teórico importante, pero que es más bien de carácter normativo, tienen una dinámica distinta con el asunto, primero, de los objetivos de desarrollo sostenibles, en donde hacen énfasis, por ejemplo, en lo que son los derechos sociales, los derechos que tiene que tener un individuo, los derechos humanos, las libertades sociales, y cómo estos mismos empiezan a restringirse no solamente en el contexto de la región Asia-Pacífico, sino en otros contextos también. Eso por una parte, ¿no? Entonces, detenerme en cómo estos objetivos de desarrollo sostenible, a partir de los derechos fundamentales, modifican estos conceptos que vamos a retomar: cooperación, sociedad, política, interés nacional, que serían los fundamentales. Y después también algo que me gustaría retomar para poder hacerlo es trabajar a partir de la teoría realista de las relaciones internacionales el asunto o el tema del poder. Y en esta cuestión que estamos hablando sobre los países como China, Japón y Corea, esto que está denominado el soft power, ¿no? O el poder suave, el poder blando, que está interactuando también dentro de esta reconfiguración. Es decir, tratar de diseñar, claro, no, los conceptos proceden de ciertas teorías, pero también cómo estas reformas, cada uno ya ha planteado, digamos, un contexto histórico para basar sus objetos de estudio. También estamos hablando de reformas políticas, de reformas administrativas que ocurrieron en estos países y que impactaron a la sociedad en su conjunto, a la sociedad coreana, a la sociedad japonesa, a la sociedad china, ¿no? Entonces, bueno, ver la importancia también, no solamente de los aspectos que tienen que ver con el aspecto meramente político, sino también tratar de ver el aspecto cultural que va moldeando de diferentes sentidos a estos conceptos que estoy señalando, ¿no? Entonces, por eso quiero partir de trabajar el concepto de forma transversal del poder suave, del soft power, ¿no? Eso, digamos, es un primer acercamiento para tratar de englobar estos conceptos que son los conceptos claves del proyecto. Sería de mi parte todo. Muchas gracias, doctora. Creo que lo que han presentado los compañeros nos da una idea de cómo cada uno de ellos está contribuyendo al logro del objetivo del proyecto y a visibilizar las estrategias de cooperación que estos tres países tienen, sus alcances y cómo van en los mismos enfoques que cada uno de ellos está dando, están incluyendo las instituciones, sus principios, sus estrategias, los diferentes actores que están guiando, de los que están haciendo uso o que están participando en las acciones de cooperación al desarrollo. Por mi parte también voy a trabajar el tema de Japón, si bien es cierto que hago un recorrido muy somero en términos de la evolución de la cooperación a partir de la institucionalización con la creación de JICA, de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, en 1973, me voy a enfocar en la reforma que sufre la cooperación japonesa en el 2015 y que va muy de la mano con la estrategia de seguridad nacional que implementa el gobierno de Shinzo Abe, y cómo precisamente la cooperación va a quedar muy comprometida con los temas de seguridad, y esto va a despertar, digamos,
diferentes protestas en los vecinos del sudeste asiático, porque están mirando nuevamente a un Japón expansionista, están mirando cómo la cooperación, que en teoría era, digamos, una cooperación que buscaba efectivamente, si bien es cierto, el interés económico japonés, pues también estaba contribuyendo a la creación de infraestructura en estos países del sudeste asiático, a partir de la expansión de las cadenas de valor de las industrias japonesas, y que hoy, digamos, más bien a raíz de la reforma del 2015, queda implícita esa idea de seguridad, pero no necesariamente económica. Queda muy claro que la cooperación será utilizada también en apoyo a aquellos países, y así lo dice, entre comillas, amigos o socios, que requieran el apoyo de Japón, ¿no? Ya no es nada más la contribución a los cascos azules con las fuerzas de autodefensa, sino también en estrategias donde aquellos países estratégicos para Japón lo requieran. Entre líneas se puede leer que a partir de la cooperación se pueden contribuir con objetivos de defensa de Estados Unidos. Filipinas fue uno de los primeros países que levantó la voz por las primeras, digamos, acciones de la cooperación japonesa en Vietnam. Y bueno, esto ha generado un gran debate a nivel regional en Asia-Pacífico, pero también ha levantado muchos cuestionamientos y ha dividido la sociedad civil en Japón. Hay una parte de la sociedad civil que está caracterizada por ser, o por estar, digamos, cooptada por el gobierno, contribuye y se sienta a la mesa en los temas de discusión de la cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la Agencia de Cooperación Japonesa, ¿no? Básicamente JANI, esta organización paraguas, y Japan Platform. Pero también hay otras organizaciones de la sociedad civil que han levantado la voz, que son muy críticas de lo que está haciendo Japón y cómo está, digamos, guiando su cooperación a otros temas que no tienen necesariamente que ver con el desarrollo de aquellos países. Ese es el trabajo que voy a desarrollar, que estoy planteando, y cómo esa reforma ha alcanzado al día de hoy en un contexto de pandemia y de pospandemia, hacia dónde han cambiado los principios de la cooperación, cómo los recursos se han destinado a temas de salud, por ejemplo, cómo se han replanteado las estrategias de Japón, incluyendo los países en los que más se está cooperando, sobre todo en los países de África subsahariana, ¿no? Que son los que más apoyo están recibiendo en estos momentos para garantizar la salud en esos países. Entonces, voy a tratar de abarcar hasta este momento. Como podrán observar, estos son los planteamientos generales de lo que estamos haciendo en el marco del proyecto, y que consideramos son importantes que los conozca, como decíamos en un principio, la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tanto los estudiantes como los compañeros profesores, y pues queda abierta la puerta a los comentarios, a sumarse, a los estudiantes que deseen sumarse al proyecto serían muy bienvenidos. Sería muy interesante que tuviéramos la participación y aquellos que estuviesen interesados en estos temas de cooperación, ya sea en términos teóricos o en los casos que estamos revisando: China, Japón y Corea del Sur. Esperamos que este esfuerzo sea importante y sea bienvenido, que sirva de difusión para que lo que hacemos, lo que investigamos, lo que revisamos, los profesores sea compartido y no se quede solamente en el cubículo de cada uno de nosotros, sino que este sea
un medio de comunicar lo que estamos haciendo y tender puentes entre todos nosotros. No sé si los compañeros quieran sumar algo a esta idea de divulgación y de compartir con nuestra comunidad de la facultad. Si alguien desea hacerlo. Si no, pues les agradezco a todos su presencia, su participación y daría por concluido este video. Le agradecería a Gaby.